esperar que aparezca el logo así grabando. Ahora sí estamos grabando, chiquillos. Muy bien. Chiquillos, la clase de hoy es tema nuevo, semana nueva. Hoy dice mayo, error mío, es abril, última semana de abril. Hablamos de formación ciudadana, chiquillos. ¿Verdad? Acabamos todo lo que era geografía, cerramos la semana pasada con geografía de la población y hoy día, chiquillos, comenzamos con formación ciudadana, ¿ya? Vamos a comenzar con los aspectos más básicos de la formación ciudadana, chiquillos, es decir, con qué significa, qué importancia tiene, qué autores son relevantes para construir las ideas que están a la base de la formación ciudadana y otra serie de elementos, chiquillos, ¿ya? Vamos ahora a avanzar. No, ahí está. La formación ciudadana, chiquillos, tiene un elemento práctico y un elemento teórico, ¿ya? El elemento práctico es que nos entrega herramientas para la vida diaria. ¿Cómo, profe? Muy simple. Para la convivencia y para la resolución de conflictos. La formación ciudadana, chiquillos, no es solamente saber ir a votar, qué es un voto, qué es un partido político, sino también tiene que ver con la convivencia diaria. Nosotros en formación ciudadana aprendemos o se trata de inculcar a los estudiantes elementos como el respeto a la diversidad, la tolerancia, ¿ya? La importancia que existan opiniones diversas, ¿ya? Y todo eso tiene que estar enmarcado, chiquillos, en un ambiente de respeto. O sea, no puede ser que yo imponga, por ejemplo, mi visión, mi voluntad a la fuerza y tapando todas las opiniones de ustedes. ¿Ya? No se puede ocurrir de esa forma. Tampoco puede ocurrir, chiquillos, que porque tengamos opiniones divergentes terminemos agarrándonos a coscachos o a combos ya en medio de la calle o en medio del patio, en un ambiente escolar o en la sala en comenzar a taparnos de improperios garabatos. No se trata de eso, sino que se trata de aprender a convivir con respeto, a tratarse con respeto, a entender que la divergencia, la diferencia va a existir, ¿ya? Por lo tanto, hay que saber convivir, vivir con esa diferencia, ¿ya? Yo no puedo imponer mi voluntad, mi visión, mi punto de vista a la fuerza. Sí, quizá puedo construir y desarrollar ideas que a ti te generen un convencimiento y que tú voluntariamente digas, oye, ¿sabes qué? Tienes razón, quizás yo me equivoqué, pero no puede ser de una forma forzosa. Dame un cachito que voy a poner a cargar el computador. Ahí, ¿sí? ¿Ya? Entonces tenemos que tiene ese elemento práctico, ¿ya? Para convivir en armonía y para solucionar nuestros conflictos de manera pacífica. Y también tiene un aspecto teórico, que son autores, conceptos, propuestas que se han ido construyendo a lo largo de la historia del hombre y que han dejado como producto final nuestra realidad institucional. De hecho, por ejemplo, que seamos una democracia, que Chile sea un país democrático y que tenga un carácter republicano, chiquillos, tiene que ver con esto, porque esas ideas se construyeron en el pasado y fueron retomadas en el presente. Se dijo, oye, ¿sabes qué? Esta fórmula no está mal, ¿por qué no la aplicamos? Sí, mira tú, me gusta, hagámoslo. Y Chile se convirtió en una república, porque cuando Chile, como ustedes recordarán, cuando deja de ser colonia de España y se convierte en una nación independiente, Chile puede haber dicho, vamos a hacer una monarquía, vamos a hacer una dictadura, vamos a hacer unos gobiernos tribales. Pero no, dijeron, vamos a hacer una democracia y una república. Y eso tiene que ver con teoría, con autores, con pensamientos que se desarrollaron a lo largo de la historia que dan como resultado nuestra realidad actual. ¿Ya? Hasta ahí, querubines. Dudas, consultas, preguntas que tengan, inquietudes. ¿Algún aporte? ¿Les parece correcto? ¿Creen que apunte bien hacia lo que es formación ciudadana, chiquillos, o lo que tiene que ser? ¿O para ustedes debe ser de otra manera? Tienen el chat, pueden activar el micrófono. Ninguna duda, mire. Maravilloso, mire. ¿Alguien más, chiquillos, que quiera decir ninguna duda o tener alguna duda? Si no, para avanzar. Voy a contar hasta tres. Tres, dos, bueno, hasta uno. Tres, dos, uno. No hay dudas. Maravilloso. Avancemos. Bien.
Aquí vamos a entrar, chiquillos, a hablar de 3 conceptos claves que ustedes deben manejar, deben conocer y deben saber diferenciar: el Estado, la nación y la sociedad. El Estado, partiremos con ese concepto. El Estado, chiquillos, se puede entender como el ordenamiento de un territorio, cómo se ordena un territorio en base al derecho, en base a las leyes, ¿ya? Leyes que van a establecer qué es permitido y qué no es permitido en ese territorio, qué es lo válido y qué es inválido, ¿ya? Entonces ahí toma fuerza la idea de la frontera, del límite, de aquello que marca la diferencia de un territorio con otro. ¿Cómo, profe? Por ejemplo, Chile tiene fronteras con Perú, con Bolivia, con Argentina, que son países limítrofes. Hay un límite imaginario, que es, o un límite físico, que es la frontera, ¿ya? En el caso del extremo norte con Perú es un límite imaginario establecido arbitrariamente. En el caso de Bolivia y Argentina se utiliza una forma física del relieve, que es la cordillera de los Andes con la línea de las altas cumbres, en el fondo la cima de las montañas, establecen la división entre lo que es Chile y Argentina, y Bolivia y Chile, ¿ya? Pero ahí está el límite entre donde se aplicará la ley chilena y donde se aplicará la ley argentina, o la ley boliviana, o la ley peruana. En el fondo, se establece que desde esa frontera hacia adentro, mirando hacia el interior de Chile, se va a aplicar la ley chilena. O sea, jurídicamente estamos ordenados bajo la ley chilena, ¿ya? Esta ley chilena que se aplica o que se propone es aceptada, reconocida, validada y utilizada por la sociedad, por la gente que vive acá, por la sociedad que vive acá, ¿ya? Nosotros como chilenos aceptamos la ley chilena como algo que está bien, algo que no cuestionamos. Es por eso que también entendemos que hay cosas que son permitidas y cosas que no son permitidas. Por ejemplo, el robo, por ejemplo, el hurto, ¿ya? Que son cosas que no están permitidas por la ley chilena. Quizá otras cosas más específicas que se me pueden ocurrir en este momento. Las atribuciones del presidente, por ejemplo, son elementos que son reconocidos por la sociedad chilena porque vivimos en el territorio y aceptamos vivir bajo esta norma. O quizá las aceptamos por desconocimiento, porque probablemente muchos de ustedes no conocen cuáles son las atribuciones del presidente, ¿ya? Muy poquitos se las saben todas, yo me conoceré algunas pocas, no todas, ¿ya? Pero eso te demuestra esta idea de Estado, que es como un territorio se ordena en base a una ley, y una ley que es aceptada por la comunidad que vive ahí, por el grupo de gente que vive ahí, ¿ya? Y va a establecer esta idea de aquello que está permitido y aquello que no está permitido, ¿ya? Lo legal o lo ilegal. Hasta ahí, chiquillos, ¿tienen alguna duda con el concepto de Estado? ¿Dudas, consultas que tengan sobre ese concepto, chiquillos? Ya. Otra idea interesante frente a este concepto de Estado, chiquillos, es que el Estado per se está formado por la gente. Nosotros somos el Estado. ¿Cómo, profe? Somos el Estado porque si nosotros no viviésemos en el territorio, no existiría una aplicación de la ley. En el fondo sería un territorio que está baldío, está vacío. No estaría vivo. El Estado es algo vivo que requiere gente que habite en él para que aplique la ley. Si no hay gente en el territorio, no se aplica la ley. Por lo tanto, no existe esta idea de Estado. Es un territorio, ¿ya? Entonces recuerden esa idea también de que el Estado es algo vivo, ¿ya? De ahí pasamos al concepto de nación. La idea de nación tiene que ver con, o guarda relación, mejor dicho, con aspectos culturales, ¿ya? Con aspectos simbólicos. Me dice cultural y cultural, es que lo he repetido dos veces. Culturales y simbólicos, chiquillos, ¿ya? Por ejemplo, acá entra el lenguaje, que tengamos un lenguaje común y nosotros nos podamos comunicar a través de ese lenguaje común. Por ejemplo, nosotros viene un extranjero a este país y tú le dices, ¿cachai?
Bueno, ¿y qué es eso? ¿Ah? ¿Qué me estás hablando? O que nosotros hablamos muy rápido, pero igual no entienden nada. Algo propio nuestro. El comernos las heces al final. ¿Ya? Todo aquello tiene que ver con elementos culturales. Lo mismo ocurre con los símbolos que reconocemos como símbolos nacionales. La bandera, el himno, el escudo nacional. De hecho, la bandera nacional, para izarla, para en el fondo subirla en el mástil de la bandera, hay una forma de colocarla. Yo no puedo colocarla con el lado blanco rojo pegado al mástil, sino que tiene que ir o el cuadro azul con la estrella, el cuadrado azul con la estrella y la parte roja de abajo, esa parte va pegada al mástil. Si lo coloco al revés, como probablemente más de alguno de nosotros lo dibujó en su primera infancia, o dicen dibuje la bandera del país y colóquela en un mástil, la dibujaba al revés como yo, le bajaba la nota. ¿Ya? Pero eso tiene un orden, porque es un símbolo reconocido por todos. Todos reconocemos la bandera chilena como un símbolo. Todos al menos nos conocemos la parte del himno que siempre se canta, que es una estrofa y el coro, ¿ya? Y cuando juega la selección, miles y millones de personas cantan el himno a vivo pulmón, así como un poco más que gritándolo, ¿ya? En los actos oficiales se canta, pero es un símbolo reconocido por todos. Todos lo reconocemos como un elemento de nuestra identidad, ¿ya? Hablamos del lenguaje, hablamos de los símbolos patrios, hablamos de las comidas, chiquillos, también, que es un elemento súper coloquial, tradicional, al cual nosotros accedemos, ¿ya? Eh, por ejemplo, van a escuchar la expresión es más chileno que los porotos, que es una expresión muy común. Ya, pues, ahí tiene un ejemplo. El cómo comemos nosotros los porotos, o frijoles, como quieren llamar, sean en forma de porotos granados o porotos de invierno, se llaman los porotos con rienda, es un plato propio de acá. O sea que los productos que se utilizan son propios de acá. Nosotros no hacemos frijoles refritos como los mexicanos, ¿ya? Lo mismo ocurre con la empanada de pino, por ejemplo, que es distinta a la empanada salteña, a la tucumana, a la que se hace en otros lugares, a la empanada gallega que se hace en España. Son diferentes, porque la preparación interna es diferente, ¿ya? Y así con muchos platos de comida probablemente. Las vestimentas, por ejemplo, la vestimenta de, el poncho, por ejemplo, este poncho que ocupan la gente del pueblo mapuche gigantesco, que lo ocupan para protegerse del frío, ¿ya? La idea de la chupalla, asociarla al guaso, pero no al guaso patón de fondo, sino que al guaso de verdad, que se le da hasta las 5 de la mañana, ¿ya? A arriar el ganado, a trabajar, a labrar la tierra, no al parrón de fondo que anda con esa chaquetita corta, blanca, y esa chupalla de cuero negro, no, el guaso me refiero, ¿ya? Y así sucesivamente hay muchos elementos que nos identifican como miembros de una comunidad. El lenguaje, la comida, las vestimentas, el reconocimiento de símbolos propios en común. Y eso genera esta idea de nacionalidad. La nacionalidad o la nación como tal es un elemento cultural, es un elemento que nosotros reconocemos válido, pero que tiene un origen en expresiones culturales del pueblo. ¿Ya? No está definido en una constitución lo que es ser nacional, o qué es la nacionalidad chilena. O sea, sí está definido los requisitos para obtener la nacionalidad, para obtenerla, pero no qué elementos son propios de la nación. No los establece, porque eso es muy, muy variable. Los bailes típicos son otro ejemplo. No solamente la cueca, sino que también, por ejemplo, el trote nortino, el baile de los chilotes, el pascuense, son elementos propios. Recuerden, quizás aquellos que estuvieron por mucho tiempo en niños y jóvenes, recuerden la típica actividad de educación física para el mes de septiembre, que era la nota de septiembre, que era el baile típico, ¿ya? Y te disfrazaban, te conseguían ropa, te vestían de chilote, y salías con el costillar es mío, me lo quieran quitar, y salías bailando, o el trote, o la saya, todos esos típicos bailes que eh, generalmente eran como, oye, lata, tengo que hacer esta actividad, pero la hacías por la nota, ¿ya? Son elementos propios también de la cultura, de la nacionalidad, ¿ya? Y por último, tenemos, este le decía los bailes típicos, bien, y también tenemos la idea de sociedad. ¿Y qué es la sociedad? No, no es el grupo musical de los 90, por si acaso, para los que son más viejos. La sociedad, chiquillos, es una comunidad, es un conjunto de personas que habitan un espacio
y que habitan este espacio reconociendo la existencia de normas comunes y de elementos culturales comunes. Nosotros somos la sociedad chilena porque reconocemos, de partida, elementos culturales comunes. Nuestro idioma, incluyendo los modismos, ¿ya? Reconocemos platos típicos, reconocemos bailes típicos y otros elementos más formales como el himno, la bandera nacional, la reconocemos como símbolos válidos. Y además vivimos bajo las normas legales comunes para todos. Es decir, yo sé que, por ejemplo, yo voy y a la salida del colegio pillo al inspector Eric, le pego, le robo la mochila con la billetera y todo, y me arranco, ambos sabemos que estamos cometiendo un delito, o sea, que hay un delito de por medio. Yo que lo estoy cometiendo y el que es el afectado. O sea, hay un reconocimiento en las normas legales comunes para todos. ¿Ya? Y todo eso en conjunto te da la idea de sociedad. ¿Ya? Por si acaso no es que le quiera pegar al instructor, ¿ya? Es solamente un ejemplo. Por favor, no vayan a pensar eso. Aquí, hasta acá, ¿dudas, consultas, preguntas que tengan, chiquillos, sobre esto? ¿Inquietud? Quizá algún aporte. Si algo no quedó claro, aprovechen y pregunten. Perdón. Mientras tanto, voy a hidratando. Ya. Me parece que no hay dudas, chiquillos. Por lo tanto, voy a avanzar. Ya, aquí tenemos unos cuantos ejemplos, más bien para mostrar. Ahí tenemos dos elementos que son propios, o son oficiales, son formales, ¿ya? Que lo que está arriba, a la izquierda, es la constitución política. La vigente todavía, que probablemente la vamos a ver después una constitución diferente en un par de años más, pero todavía es la vigente, la de 1980, ¿ya? Aprobada y promovida, desarrollada en dictadura, ya que es el gran, uno de los grandes pilares que defienden a aquellos que la desean cambiar y que propusieron cambiarla, porque no, la legitimidad de esta constitución es muy cuestionable, principalmente porque se ha dado a entender sistemáticamente a lo largo de la historia que el resultado estuvo alterado, ¿ya? Quizá iba a ganar sí o sí, pero se aumentó mucho el volumen de aprobación para darle una legitimidad popular. En una época donde si tú marcabas sí o no en la papeleta, no era secreto, probablemente. Igual se iba a saber y te podía costar la vida, ¿ya? Así que por eso se quiere cambiar, chiquillos, pero hasta el día de hoy sigue siendo un documento válido para la sociedad, ¿ya? De hecho, ahí se establecen los derechos fundamentales que tenemos todos los ciudadanos. Se establece incluso qué se va a entender por ser ciudadano chileno, cómo se obtiene, cómo se pierde la ciudadanía, cómo un extranjero la puede ganar. Se establecen el cómo funcionan todas las autoridades públicas, ¿ya? Los poderes del Estado, el poder local, los comandantes, las Fuerzas Armadas y de Orden, entre tantos otros, todo eso está definido, desarrollado y explicado en la Constitución, ¿ya? Porque es la ley fundamental de la cual surgen otras leyes, o en la cual se sostienen otras leyes, ¿ya? Y en la imagen de la derecha, no hay que darle mayor explicación, es la bandera de Chilito, ya con la estrella solitaria, como le llaman, la bandera de la estrella solitaria. Por lo general, es una bandera, chiquillos, muy, muy particular, de hecho, porque está hecha en proporción matemática. Fue más o menos por lo que yo me enteré, todas las dimensiones de la bandera son proporcionales matemáticamente hablando. O sea, tú podrías sacar muchos ejercicios de matemática de área, perímetro, etcétera, con esta bandera. De hecho, no recuerdo dónde lo vi, pero alguna vez en algún video de internet lo vi, donde hablaban de banderas curiosas. Sería la bandera de Chile como una de las más curiosas del mundo. ¿Ya? Y abajito tenemos esta idea de sociedad, pues, chiquillos, que es una sociedad diversa, variada, heterogénea. No somos iguales. Hay gente desde un punto de vista físico, biológico, y de un punto de vista cultural e ideológico. ¿Ya? Lo físico y lo biológico es más fácil de entender. O sea, hay gente que es hombre, mujer, hay gente que se siente que es homosexual, que es lesbiana, que es transexual, que es bisexual, etcétera, etcétera, etcétera. Y también son parte de la sociedad. ¿No? Yo no son un grupo, no pueden ser un grupo excluido de la sociedad, sino que tienen que estar dentro de la sociedad porque son parte de ella, viven en ella.
¿ya? Hombres, mujeres, alto, flaco, gordo, moreno, claro, rubio, pelo negro, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, somos diversos. Hay que entender esa idea, chiquillos. Ustedes deben recordar esta idea. Siempre es una cabecita. La sociedad es diversa per se, ¿ya? Somos diversos, ya sea por un tema de opción, de condición, de edad, de género, de ideología política, de nivel sociocultural, de nivel socioeconómico, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso está bien, chicos. Está bien que exista diversidad en el mundo, porque si no, sería un mundo plano. Sería un mundo plano. Y la idea es que el mundo tenga esa diversidad porque te permite ver las cosas de forma diferente, ¿ya? Probablemente la visión de ustedes como jóvenes frente a determinadas problemáticas, sobre todo éticas y valóricas, como puede ser, por ejemplo, el debate que se viene sobre la eutanasia o muerte digna que le llaman, ¿ya? La interrupción del aborto en cualquier, interrupción del embarazo, perdón, en cualquier causal, probablemente los rangos más jóvenes de edad tienen una opinión muy diferente a la gente que tiene 40, 50, 60, 70 años. Y eso es lo interesante que ocurra, ¿ya? Que se note ese recambio, que se note el cambio de opiniones, porque que siga todo igual, en el fondo tampoco permite evolucionar, ¿ya? Ahora, chiquillos, si yo les preguntara a ustedes, quien quiera me responde esta pregunta, ¿cuál es la principal diferencia que existe entre el concepto de Estado y nación? Si quieren por el chat, si quieren por micrófono. ¿Cuál es la principal diferencia entre ambos conceptos? No se agolpen, chiquillos, de a uno. Los chiquillos despierten. Son 9:30, ya ha pasado media hora de clase. Tienen que despertar. ¿Nadie? Por Dios, chiquillos, qué tímido. ¿Quién los conociera y quién los ve ahora? Todos tímidos. Ya. Entonces, chiquillos, bueno, voy a responderle yo para no perder más tiempo. Chiquillos, recuerden que la diferencia del Estado con la nación es que el Estado tiene que ver con un componente legal, con un componente jurídico que se aplica en un territorio, en un espacio, y que es reconocido por la comunidad. Y en cambio la nación tiene que ver con componentes culturales que son reconocidos por la comunidad. Y componentes culturales nos referimos al idioma, a las comidas, a los bailes típicos, a la religiosidad en común que podamos tener como sociedad, ¿ya? Esa es la diferencia. ¿Ok? Vamos a avanzar entonces, ¿ya? Ahora, esta diapositiva probablemente sea un poquito más extensa, aquí nos estiremos un poco más, ya, a hablar, y nos acomodemos, yo me echo un poquito más para atrás para conversar más cómodo, ya, porque es bastante interesante esta diapositiva, porque aquí vamos a entrar en un aspecto teórico, ya, de autores que han desarrollado obras, libros, escritos a lo largo de la historia, que son claves para entender el cómo llegamos a nuestra realidad actual, ¿ya? Cómo llegamos a nuestra realidad actual, ¿ok? Vamos a partir con Thomas Hobbes. Hobbes es un autor inglés del siglo XVII, de los 1600, ¿ya? Él escribió un libro archirrequete famoso que todo aquel que ha estudiado historia, derecho, filosofía o humanidad en general ha escuchado hablar de él o ha leído algún fragmento de él, que es el Leviatán. El Leviatán, por si quieren saberlo, era un ser mitológico, ¿ya? Sale nombrado, si no me equivoco, en el Antiguo Testamento. El Leviatán era un monstruo gigantesco, ¿ya? Hobbes propone que el Leviatán es el Estado y el Estado está compuesto por personas. Por lo tanto, este monstruo gigante son las personas, ¿ya? Y a partir de esa idea, él propone dos elementos que son fundamentales para mí y que en la vida práctica, en la realidad, se aplican, que es el derecho a rebelión y el pacto de subordinación. Vamos a partir con la idea del derecho de rebelión. En palabras simples, el derecho de rebelión dice, cuando el gobernante, esperen un momentito, cuando el gobernante no cumple con el deber que se le entregó, con la obligación que se le dio, el pueblo que lo eligió tiene el poder y la obligación de sacarlo del poder a la fuerza.
Me explico. Si estamos en un momento de crisis, vamos a poner un ejemplo ahora, pandemia coronavirus, ¿ya? Para que sea quizá más calificador. Estamos en un contexto de pandemia coronavirus y vemos que nos piden, dicen, chiquillos, cuarentena, quédense en casa, no salgan, evite salir a trabajar si no es necesario, lo cual es como, si no es actividad esencial, no salga, toda actividad es esencial si la necesito para sobrevivir, por lo tanto todo trabajo sería necesario, ¿ya? No se preocupe, el Estado le va a dar un apoyo económico, ¿ya? Discurso que lo hemos escuchado muchas veces durante esta época de pandemia. El Estado va a meterse la mano en el bolsillo y va a dar un apoyo. Cuando vemos que eso no ocurre, que en el fondo no está cumpliendo el mandato que tiene el gobernante de asegurar el bienestar de sus conciudadanos, el pueblo tiene la obligación o la potestad, la capacidad, el poder de rebelarse contra esa autoridad y sacarla del poder. Eso es lo que le está diciendo. O sea, que si la gente se levanta, reclama, hace cacerolazos, hace barricadas, sale pidiendo a la calle haciendo una marcha exigiendo la renuncia del presidente, están en todo su derecho porque el presidente no está cumpliendo con el mandato que tiene como presidente, que es asegurar nuestra sobrevivencia, ¿ya? Por ahí va la idea del derecho de rebelión. Si ustedes recuerdan el estallido social del 2019, que surgió por una serie que fue como una olla de presión que explotó, ya porque fue una suma de cosas que venían arrastrándose en el tiempo, que, eh, que terminó con esta alza de los 30 pesos en el precio del metro, ¿ya? Que fue como la gota que derramó el vaso. La gente aplicó ese derecho de rebelión, po. Se rebeló, puso a Chile patas arriba, puso en jaque al gobierno, que aún sacando a las Fuerzas Armadas a intentar calmar los desaguisados que existían, aún así lo puso en jaque. Si bien no lograron probablemente sacar al presidente del poder, sí al menos lograron ganar esta pequeña gran batalla que fue el cambio de constitución, que va a sentar las bases, esperemos, por una sociedad más equitativa, ¿ya? Menos centrada en la propiedad privada ni en el bienestar y no centrada en el crecimiento económico, sino que centrada en el desarrollo de los pueblos, en la calidad de vida, en el cuidado del medio ambiente, ¿ya? En entregar oportunidades efectivas a toda la población, en entregar servicios públicos de calidad, como la salud, la educación, entre otros. Por ahí va la idea del derecho de rebelión, ¿ya? Y el segundo elemento que Hobbes plantea es el pacto de subordinación. ¿Qué se refiere con pacto de subordinación? Se parte de la siguiente idea. Cuando yo nazco y yo como persona individual, o sea, ustedes como personas individuales, son libres de hacer lo que quieran. De hecho, si yo quiero darme una vuelta a carnero ahora, nada me lo impide. Si yo quiero, no sé, voy a dar un ejemplo, chiquillos, súper random, súper extraño. Si yo quiero salir desnudo a la calle con una olla en mi cabeza gritando, vienen los franceses, lo puedo hacer. Nada me lo impide. Porque soy libre de poder hacerlo. O sea, no tengo ningún bloqueo mental, ningún chip de control mental en mi cabeza que me impida hacerlo. Pero sí existe un tema. Yo cuando acepto vivir en sociedad, acepto las normas comunes que se aplican para todos, lo cual ya limita mi libertad individual. En el fondo, cuando nosotros aceptamos vivir en sociedad o vivimos en sociedad, nos vemos limitados en nuestras libertades por el hecho de vivir en sociedad. Porque para la sociedad hay cosas que están permitidas y cosas que no están permitidas. ¿Y por qué yo acepto vivir en sociedad? Bueno, acepto vivir en sociedad porque me asegura sobrevivir. De hecho, si yo a ustedes los tomara como cursos, los separo en individuos y los tiro en medio de la montaña, más de la mitad se me mueren en un par de días. ¿Ya? Porque no estamos preparados para hacer todo. O sea, aquí yo no creo que alguno de ustedes
sea carnicero, alfarero, agricultor, ganadero, carpintero, herrero, orfebre, artesano, profesor, médico, ingeniero y abogado al mismo tiempo. No. De hecho, por eso nosotros nos especializamos en una sociedad. Y vivimos en sociedad porque esas falencias, esas cosas que nosotros quizás no sabemos hacer, las podemos suplir pidiéndole a otra persona que lo haga. Porque va a haber otro que sí se maneja en eso. ¿Ya? Y eso es lo que nos lleva a vivir en sociedad. Es asegurar el sobrevivir de mejor manera. Recuerden ustedes que los primeros seres humanos, los primeros homínidos, ¿ya? O inclusive ya el mismo Homo sapiens, o Homo sapiens sapiens, vivía y trabajaba en grupo para enfrentarse a grandes mamíferos. ¿Por qué? Porque entendía que si yo iba solo frente al mamut con una lanza, el mamut me iba a comer o me iba a aplastar. Sí, Manny te podía aplastar si vieron la era del hielo. Pero si yo iba con un grupo de gente, tenía más posibilidades de lograr derrotarlo. Por lo tanto, aprendí la importancia de trabajar en conjunto y de desarrollarme en conjunto, en sociedad. ¿Ya? De ahí viene la idea de la importancia de este pacto de subordinación, porque es el pacto de subordinación aquel que me va a permitir vivir en sociedad. ¿Ya? Hasta ahí, chiquillos. ¿Dudas, consultas, preguntas que tengan? ¿Alguna inquietud? ¿No hay dudas, chiquillos? ¿No hay consultas? ¿Sino para continuar? Ya. Un segundo autor que es clave es John Locke. Locke también es un inglés del siglo XVII, si no me equivoco. John Locke escribió una serie de ensayos sobre el gobierno civil, ¿ya? Una serie de escritos breves que él hizo. Para John Locke habían derechos fundamentales que el Estado debía proteger a sus ciudadanos, ¿ya? En el fondo, habían cosas fundamentales que el Estado debía procurar o debía asegurarle a la gente, ¿ya? Que era el derecho a la vida. O sea, en el fondo teníamos que asegurarle a todos nuestros ciudadanos una vida digna y que en el fondo su vida no iba a verse atentada con facilidad, ¿ya? En el fondo es un tema de seguridad personal, ¿ya? O sea, asegurar que voy a preocuparme de que se proteja este derecho a la vida, ¿ya? O a vivir, ¿ya? También estaba el derecho a la propiedad, o sea, el Estado debía asegurarme eh, que mi propiedad no iba a verse afectada. O sea, poder garantizarme que si yo tenía una casita, tenía una chacra, un campito, este no lo iban a destruir, ni tampoco iba a venir alguien y me lo iba a quemar impunemente, sino que iba a existir, podríamos decir, cierto grado de protección legal, asegurando que esa acción contra mi propiedad era ilegal, ¿ya? Y por último está la defensa de todo lo anterior. Eran como tres principios fundamentales que John Locke proponía y promovía en sus ensayos sobre el gobierno civil. De hecho, los dos primeros son ingleses y no deja de ser interesante el que sean ingleses, porque Inglaterra en esa época tenía una monarquía, o sea, y sigue teniendo una monarquía, sigue existiendo la figura de la reina o del rey, pero era una monarquía de carácter constitucional, es decir, existía un contrapeso, y sigue existiendo un contrapeso para el rey, que es el Parlamento o el Congreso, ¿ya? Donde todas decisiones, o las decisiones por lo general las toma el Congreso o el Parlamento, ¿ya? Ahí hasta el día de hoy sigue siendo de esta forma y la monarquía en Inglaterra ha ido reduciendo su injerencia de manera significativa, su influencia. Solamente queda como un elemento más bien de relaciones diplomáticas, de relaciones internacionales, de mantener un buen vínculo con aquellos países que fueron en algún momento colonias inglesas, ¿ya? Como Canadá, Australia, Nueva Zelanda y algunas islas del Caribe, ¿ya? Se mantiene bien en esa característica. Ahora, los dos que vienen son franceses, ¿ya? Un país que vivió la Ilustración, el siglo de las luces, que le llaman el siglo XVIII, vivieron en una época de una Francia absolutista, ¿ya? Y ellos fueron, estas dos personas, entre otros, fueron voces que se alzaron en contra de esta monarquía absoluta, ¿ya? De esta forma de gobernar,
que fueron Jean-Jacques Rousseau y Charles de Montesquieu, o Carlos de Montesquieu, o Juan Jacobo Rousseau. ¿Ya? Rousseau escribe un libro también contra famoso que se llama El Pacto Social o El Contrato Social. ¿Ya? En esta obra, Rousseau establece que el poder viene del pueblo. ¿Ya? La gente es quien tiene el poder. Nosotros como ciudadanos comunes y corrientes somos aquellos que detentamos el poder. Pero nosotros cedemos este poder a un gobernante. ¿Por qué? Porque nosotros buscamos entre toda la población aquel que nos pueda representar de mejor forma, porque necesitamos tener un gobernante, alguien que nos dirija y nos diga, oye, el camino que hay que seguir es hacia allá, porque si fuéramos todos seres individuales, cada uno tiraría por su interés particular, lo cual haría muy difícil el crecimiento, el desarrollo, el progreso del país o del territorio. Así que se hace necesario tener un líder, ojo, un líder, no un jefe, líder. Hay una diferencia muy grande entre líder y jefe. El jefe manda y después se queda en su sillón, así, mirando hacia atrás y ve cómo el resto trabaja. El líder se incorpora en el proceso, participa en el proceso. Ahí está con los ciudadanos. ¿Ya? Es alguien cercano, es alguien que tú lo ves como, oye, una persona como yo. ¿Ya? Bueno, en este caso, para Rousseau, el líder debía ser electo por el pueblo, ¿ya? Y esto se elegía a través del pacto social, en el fondo, donde el ciudadano común cede su libertad individual en beneficio de aceptar este pacto contrato social, que son las leyes que nos van a regir en nuestra vida, ¿ya? Y este pacto social que nos va a llevar a escoger un líder, el líder que se escoge es temporal, no es un líder perpetuo, porque si es perpetuo se convierte en un rey, ¿ya? Sino que tiene una duración en el tiempo. De ahí viene esta idea de que los gobernantes duren X cantidad de años en el poder. En el caso de Chile son 4, en Estados Unidos son 4, hay países donde son 3, países donde eran 6, por ejemplo en Chile hasta el año del gobierno de Ricardo Lagos eran 6 años como presidente, en Suiza es un año, ¿ya? O sea, se generan cambios, ¿no? Y en el fondo se rota el poder. Porque la idea de que el poder rote es que la gente no se, como se dice coloquialmente, se aperne en el poder y se perpetúe ahí, sino que vaya cambiándose de gente. Quizá en un momento gobernaré yo, después gobernará Eric, después gobernará, no sé, por ejemplo, la Carla, después la Eileen, después el Roberto, y así van a ir, chiquillos, probablemente más gente surgiendo como gobernantes bajo este principio del pacto social, ¿ya? Y además Rousseau desarrolla una idea muy, muy interesante, chiquillos, que es la idea del buen salvaje. ¿Y qué dice el buen salvaje? Es que el hombre es bueno por naturaleza. O sea, el ser humano nace bueno hasta que entra en contacto con la sociedad, porque es la sociedad quien lo corrompe. En el fondo, cuando entramos en contacto con la gente, vemos los vicios de la gente, el ser humano comienza su decadencia. Y nosotros nos empezamos a cuestionar, oye, ¿y por qué no hago esto? Si a él le funciona, mira, él paga menos, ¿cachai? O sea, por ejemplo, oye, pero mira, él no está pagando los impuestos. ¿Y por qué y a él no le pasa nada? ¿Y por qué no lo hago yo? Oye, mira, esta persona está robando. Oh, cacha, se robó, no sé, una caja de manzana. Oye, tengo hambre. ¿Y por qué no lo hago yo? Mira, tengo hambre. En el fondo, al observar cómo la sociedad tiene vicios, en el fondo está corrompida, este ser humano puro, entre comillas, se corrompe. Eso es lo que propone Rousseau, ¿ya? Que en el fondo él habla en el cierto punto como esta idea del pecado original, ¿ya? Que nacemos limpios y después cuando entramos en contacto con la sociedad recibimos esta idea del pecado original, que es en el fondo conocer los vicios que tiene la sociedad, todo ese aspecto más corrupto, más podrido que tiene la sociedad, ¿ya? Y por último, tenemos a Carlos de Montesquieu, o Charles de Montesquieu, que él es francés también, y él escribió un libro que se llamaba El espíritu de las leyes, ¿ya? En esta obra, Montesquieu, ¿qué es lo que propone? Propone la llamada teoría de los contrapesos, ¿ya? ¿Y qué quiere decir la teoría de los contrapesos? Que el poder no puede estar concentrado en una persona, en un pequeño grupito, porque este poder lo va a terminar corrompiendo.
En el fondo, si una persona es juez, jurado y verdugo, se termina corrompiendo y va a fallar a su antojo. ¿Ya? En el fondo, ¿qué dice? Hay que dividir este poder, no puede estar concentrado en una sola persona, en un monarca absoluto, sino que tiene que estar dividido de manera tal de que hagan contrapeso entre ellos, ¿ya? Y se complementen entre sí, pero que no interfieran entre sí. Y ahí surge esta idea del poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial que existe en Chile hasta el día de hoy, donde el ejecutivo se preocupa de la administración pública, el legislativo se preocupa de la creación de leyes y la fiscalización de los actos del ejecutivo, y el poder judicial que se preocupa de todos los procesos judiciales, de dictar sentencia, de aplicar las sanciones pertinentes. ¿Ya? Esa idea, chiquillos, sigue vigente hasta el día de hoy. ¿Ya? Y también Montesquieu habla sobre las formas de gobierno, ¿ya? Destacando en este caso la forma de gobierno republicana, que es la que por lo general tuvo más eco en Occidente y en el mundo contemporáneo. Esta idea de establecer una república, donde las personas puedan optar a cargos públicos, cualquier ciudadano que cumpla con los requisitos pueda hacer un cargo público, que haya elecciones y rotación del poder, ¿ya? Que dar a entender de que los problemas del Estado, del país, son problemas de todos los ciudadanos y que todos en conjunto tenemos que resolverlos, esas ideas se mantienen hasta el día de hoy. Todo lo que hemos hablado acá, chiquillos, sigue vigente. El derecho de rebelión lo vimos en el estallido social del 2019. El pacto de subordinación, que es muy similar al pacto social que propone Rousseau, se ve en los procesos eleccionarios. ¿Qué se hace en una elección, chiquillos? El poder que yo tengo es el poder elegir un candidato y decirle, ¿sabes qué? Yo quiero que tú me representes. Por lo tanto, mi poder de decisión como ciudadano individual te lo voy a entregar a ti para que me representes. En la Cámara del Senado, en la Cámara de Diputados, en la alcaldía o en la presidencia. Ya que yo no puedo ir a ejercer directamente mi derecho a votar, voy a elegir una persona a quien entregarle mi capacidad de toma de decisión. Y eso se hace a través de las votaciones y elecciones de autoridades. O sea, está vigente. El derecho a la vida, el derecho a la propiedad siguen consagrados en la Constitución Política de la República y van a seguir consagrados en la próxima Constitución también, porque no podemos dejar de lado el cuidado a la vida, ¿ya? En el fondo, asegurar una vida digna, asegurar la sobrevivencia de la gente a través de la salud, por ejemplo, de mejorar su calidad de vida a través de la educación, del acceso a la vivienda, ¿ya? A través de pensiones dignas. También el derecho a la propiedad va a estar consagrado, chiquillos, de proteger lo nuestro. Si nadie te está diciendo que aquí no hay que proteger la propiedad privada, que no se debe proteger tu casa, tu departamento o los bienes que te costaron un esfuerzo económico importante, ¿ya? Eso se va a mantener y sigue vigente, ¿ya? Eh, y también la teoría de los contrapesos dividiendo en tres poderes del Estado sigue vigente. Y las formas de gobierno siguen vigentes, la forma republicana sigue vigente. O sea, todo lo que hablamos en esta diapositiva, como 10, 15 minutos, sigue vigente. ¿Y qué es lo importante acá? Que todo lo que hablamos de acá es base, es el fundamento, es el cimiento para la construcción de los estados actuales. Los estados actuales como Chile, Argentina, Estados Unidos, Gran Bretaña, o el Reino Unido, Inglaterra, perdón, España, Portugal, Italia, Japón, Corea del Sur, India, todos tienen en mayor o menor medida a la base estos principios. Todos. Hay excepciones, probablemente sí, Corea del Norte no los tenga, por ejemplo, China probablemente tenga bastante poco, pero la gran mayoría los tiene. Y por eso es importante que al menos ustedes a nivel genérico los conozcan. ¿Ya? Hasta aquí, chiquillos, dudas, consultas, preguntas que tengan. ¿Ninguna? Bacán. ¿Alguien más, chiquillos? Vale. Bueno, aquí, chiquillos, con esta imagen yo creo que vamos a ir terminando la clase de hoy, en cuanto a la parte de contenido, ¿ya? Aquí tenemos, chiquillos, la idea del Leviatán que está a la derecha, que te muestra esta figura de como un gobernante gigante, pero que adentro tiene un montón de personas. Es la idea de que el Estado está compuesto por personas.
que el poder que tiene el rey, el poder que se le entrega al gobernante, en palabras simples, viene de la gente, ¿ya? Y sin esta gente, el gobernante no tendría ningún poder. De hecho, como se ve en la imagen que está a la izquierda, dense cuenta cómo el gobernante está al límite, está al borde del precipicio, y es el contrapeso de la gente el que lo mantiene. Pero ¿qué pasa si la gente se comienza a ir? El poder que tiene el gobernante se queda totalmente en nada. Piensen, por ejemplo, hoy en día, ayer creo que salió, estaba viendo Tele en Rota en la mañana, después de clase, que mostraban el porcentaje de aprobación que tenía el presidente de la República, que no superaba el 10%, que estaba en un 9% de aprobación, chiquillos, 9%, o sea, de cada 100 personas, solamente 9 lo apoyan. O sea, ese presidente está completamente desprestigiado y se habría caído en abismo, ¿ya? Y ese es el poder que tiene la gente. Cuando la gente se revela y deja de darle apoyo a esta clase política, al gobernante, el gobierno tambalea, el gobernante tambalea. Recuerden lo que pasó en el 2019, que el gobernante quedó contra la espada y la pared, lo tuvimos en jaque, a punto de un jaque mate, o sea, a punto de sacarlo, ¿ya? Pero ahí las maniobras políticas ayudaron a mantenerlo, pero estuvo en una situación límite, ¿ya? Estuvimos al borde del colapso institucional, ¿ok? Y abajo está esta idea de los tres poderes del Estado, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, que ellos interactúan entre sí, pero no se interfieren entre sí, ¿ya? Eso, chiquillos, sería en cuanto a la clase de hoy, ¿ya? Incluso voy a dejar de grabar ya.